Bienvenido de nuevo al programa. Hoy nos acompaña otra vez Gilbert Doktorov, historiador, analista de asuntos políticos y autor de Diarios de Guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por volver a estar con nosotros. Vemos ahora que estas negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos ya han comenzado y que la primera fase ha concluido. Me preguntaba cómo evalúa usted esto, porque siempre que hablamos de negociaciones suele simplificarse mucho, como si se tratara solo de Rusia y Ucrania, lo cual no parece avanzar. Sin embargo, no debemos pasar por alto que las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia también son bastante importantes, ya que se trata principalmente de una guerra por delegación entre la OTAN y Rusia. Y a menudo parecemos olvidar esa parte, porque Trump quiere presentarse como mediador y los rusos parecen seguirle el juego, permitiéndole desempeñar ese papel. Pero bajo las apariencias teatrales, la guerra entre Rusia y Estados Unidos aún tiene que resolverse. Sigue siendo Estados Unidos quien derrocó al gobierno en Ucrania. Son las agencias de inteligencia estadounidenses las que se volcaron en Ucrania al día siguiente del golpe. Es Estados Unidos quien secuestró al gobierno ucraniano y construyó este enorme ejército proxy. Es Estados Unidos quien envía a los planificadores militares las armas, proporciona la inteligencia, elige los objetivos y en ocasiones incluso aprieta el gatillo. Así que, dado que esta también es una guerra de Estados Unidos, y un año después de su llegada a la presidencia, también es la guerra de Trump, debe de existir algún tipo de acuerdo entre Estados Unidos y Rusia destinado a mejorar las relaciones bilaterales, lo que significaría poner fin a la guerra por delegación, o al menos reducir su intensidad. Perdón por la pregunta tan larga, pero en este contexto más amplio, con la complejidad de estas negociaciones y la falta de información clara que se publica, ¿cómo está evaluando usted las negociaciones? Son confusos. Mis colegas que han comentado sobre esto en los últimos días han planteado algunos puntos que me gustaría abordar a medida que avancemos en este tema. Hay muchas dimensiones en la relación entre Estados Unidos y Rusia, y el restablecimiento de unas condiciones normales de Estado a Estado implica diversas cuestiones, como la renovación o no renovación del Tratado New START, que se revisará en aproximadamente una semana, y la cuestión de restablecer el funcionamiento normal de las embajadas en ambos países. Así que estos son dos temas que podrían situarse en el lado negativo del balance, lo que sugiere que no hay avances en las relaciones de Estado a Estado entre Estados Unidos y Rusia. Pero hay contradicciones aquí, porque en otros ámbitos veo cambios positivos muy importantes y significativos. Y empezaré por ahí. Proviene de las últimas noticias que, para mi gran sorpresa, prácticamente nadie, ni en los medios tradicionales ni en los alternativos, ha escrito ni hablado sobre ellas. Me refiero a lo que se dijo en el resumen informativo del domingo por la noche, las noticias de la semana, presentado por el decano del periodismo televisivo ruso, Dmitry Kiselyov. Lo que él dijo fue mucho más allá de las declaraciones muy insípidas, casi carentes de sentido, del asesor presidencial Ushakov, cuando habló con los periodistas sobre los resultados de las reuniones en Moscú, en las que estuvieron presentes Kushner, Witkoff y Jindan, y de las reuniones posteriores en Abu Dhabi. Ahora bien, ¿qué se desprende de todo esto? Espero que tengamos tiempo más adelante para abordar la cuestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero veamos las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Lo que surgió de esto, con la presencia de Glenn Deason y las reuniones en Moscú, se centró en gran medida en la cuestión de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. A diferencia de los chinos, que muy pronto decidieron no participar en el Foro por la Paz, el señor Putin se contuvo de hacer un comentario firme, aunque probablemente una especie de insinuación ya estuviera preacordada con Lukashenko en Bielorrusia, ya que Bielorrusia, que también recibió tal invitación, la aceptó de inmediato.
Y dado que Rusia y Bielorrusia están unidas de forma inseparable, fue una buena señal de que los rusos probablemente también participarían. No obstante, no hubo ninguna declaración hasta lo que Kiselyov reveló el domingo por la noche. Que Greenbaum y Putin habían hablado de la propuesta rusa de aportar $1.000 millones para ser designados miembros permanentes del Consejo, procedentes de los activos estatales rusos congelados en Estados Unidos, que ascienden a unos $5.000 millones en valor equivalente. Es algo notable. Sé que un periodista le preguntó a Donald Trump en uno de sus vuelos si aceptaba esta propuesta de utilizar los activos rusos congelados y él evitó responder. Pero se puede suponer que se ha aceptado. Desde el lado ruso es extraordinario teniendo en cuenta otra cosa que el señor Kiselyov introdujo rápidamente en sus comentarios sobre la reunión de ese mismo día, el mismo día en que Kushner y Witkoff estaban en Moscú, cuando recibió a Mahmoud Abbas, el presidente del Estado palestino. Y por supuesto, habló con los palestinos sobre la contribución de $1.000 millones y sobre que Rusia formará parte del Consejo, lo que por supuesto obliga a Netanyahu a hacer lo mismo. De forma absurda, ellos también tienen que estar en el Consejo. Aunque de nuevo, o estás sentado a la mesa o estás en el menú. Así que eso tiene una gran importancia. Pero aún hay, como dije, un pequeño detalle adicional que había que escuchar con atención para captar. Kiselyov dijo que los $4.000 millones restantes en activos rusos congelados en Estados Unidos se destinarán a la reconstrucción de Palestina. Menciono esto porque influye directamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Dije hace un año que los rusos probablemente podrían poner fin a la guerra de inmediato si ofrecieran poner a disposición sus $200.000 millones en activos en Bélgica para la reconstrucción de toda Ucrania, incluida la parte que ocupan. Eso por supuesto pasó casi desapercibido, pero quizás sí se notó, no porque sea una idea brillante, sino porque es tan evidente y encaja especialmente con lo que ahora sabemos sobre cómo el señor Trump lleva a cabo la política exterior. La política exterior como una extensión de las transacciones inmobiliarias. Así que creo que lo que acabamos de oír, que fue deslizado, como dije, por Kiselyov, nos da una idea de lo que podría venir, y de cómo el señor Greenbaum encuentra $800.000 millones para comprar a Kiev y alcanzar un acuerdo de paz como si fuera una operación inmobiliaria. Si se utilizan los $300.000 millones de activos rusos en Europa, entonces solo tendría que encontrar 500 más. Es algo tentador. Y es que no. Estoy mezclando los dos temas, la guerra entre Rusia y Ucrania y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, pero están totalmente interrelacionados. En cuanto al resto de las mejoras en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, en realidad sabemos muy poco. Pero quiero rebatir lo que han dicho mis colegas que sugieren que no hay avances. Dicen que no hay progreso en la restauración de la plena funcionalidad de las embajadas debido a la oposición o interferencia de Marco Rubio. Bueno, eso es posible. Al fin y al cabo, ese es su ámbito, y podría frenar el proceso si quisiera, aunque no estoy seguro de entender por qué frustraría directamente las iniciativas de su jefe. Pero ese es un asunto aparte. Aún así, es razonable decir que no hay avances en ese aspecto. Sin embargo, en realidad no es un asunto de importancia, porque sabemos que los canales de retroalimentación, las comunicaciones entre Putin y Trump, funcionan de manera excelente. Son eficaces y quizá por eso no se está involucrando al Departamento de Estado, porque no hay filtraciones. No hay filtraciones. Mencionaste mi libro. Puedo decir que el segundo volumen sobre 2024 saldrá dentro de unas 6 semanas y el tercero sobre 2025 dentro de unos meses. Ahora estoy haciendo la edición final de estos, leyendo los textos de nuevo, buscando temas, hilos comunes que atraviesen estos periodos de tiempo.
Y me doy cuenta, y una cosa está clara, de que como ahora estoy trabajando en 2025, estoy observando el periodo de septiembre del 25 a octubre del 25, cuando Vladimir Putin, a quien yo había criticado con bastante dureza, diciendo que quizá debería dimitir porque el enfoque de poco a poco estaba perjudicando la capacidad de disuasión de Rusia. Trump había llamado a Rusia un tigre de papel, y de repente se produce un cambio notable en el lenguaje de Putin. Supongo que eso ocurrió a puerta cerrada, dentro de ese canal secreto, y creo que dicho canal fue extremadamente eficaz, porque en público, Putin continuó con su comportamiento servil hacia Trump, que tú y yo vimos en la reunión del club de debate en Sochi. Pero algo muy importante ocurrió a finales de septiembre o en octubre, lo que sugiere que Putin estaba mostrando los dientes a Trump, y lo hizo de manera efectiva. ¿A qué me refiero? En estos vaivenes periódicos, ¿es el señor Trump prorruso o proucraniano? Hubo un cambio en septiembre cuando Trump se puso del lado de Zelensky, diciendo que los rusos debían sentarse de inmediato y firmar una tregua general, o impondría sanciones enormes y empezaría a enviar Tomahawks a Kiev. Bueno, oímos eso durante muy poco tiempo y luego Tomahawks a Kiev desapareció por completo. Y creo firmemente que Vladimir Putin envió un mensaje a través de esos canales indirectos a Donald Trump. Si haces esto, si envías Tomahawks a Kiev, destruiremos por completo Ucrania de inmediato. Es decir, el señor Putin pasó de un enfoque lento y cauteloso a adoptar exactamente la posición de sus críticos. En realidad, no hay oponentes como tales, sino críticos dentro de los círculos superiores de la élite rusa, y su postura era, hay que endurecerse y aniquilaremos a Ucrania porque somos capaces de hacerlo. Y funcionó, porque nunca volvimos a oír hablar de Tomahawks enviados a Ucrania. Así que aquí sugiero que la ausencia de diplomacia regular no es necesariamente significativa, porque la diplomacia regular pasaría por las manos de Rubio, por gente del Departamento de Estado que son neoconservadores y harían todo lo posible por arruinar las cosas. Por tanto, Trump está utilizando canales alternativos. Por ello, es un error interpretar el fracaso en reanudar las operaciones diplomáticas normales como un fracaso en cumplir los acuerdos de Anchorage. Así que la situación es mucho más complicada. Ah, sí, lo mismo ocurre con este fracaso en renovar el nuevo START. No veo que esto tenga, lo siento, voy a decir algo que sorprenderá y disgustará a mucha gente, pero así es. Mi opinión es que el Tratado Nuevo START no tiene relevancia para 2026. En los 2 últimos años, con el despliegue de sistemas de armas completamente nuevos por parte de Rusia, el Burevestnik, por ejemplo, no está cubierto por nada que se haya concebido remotamente en el nuevo START. Y un misil que puede dar la vuelta al mundo 3 veces, esencialmente, seamos sinceros, aunque no viole legalmente los términos de la prohibición de sistemas de armas en el espacio, es de hecho un sistema de armas en el espacio. Quiero decir, viaja a un nivel tan alto en la atmósfera que en términos prácticos no entra en órbita como tal, pero estamos hablando de un sistema de armas que no está cubierto por el Tratado New START. Por lo tanto, la simple renovación o prórroga del New START, en mi opinión, es irrelevante y una distracción, ya que nos impide concentrarnos en lo que deberían ser las negociaciones de desarme adecuadas en la situación actual. Una situación con sistemas estratégicos ofensivos y defensivos completamente nuevos que Rusia ha implementado. Y seamos francos, los sistemas que ahora está planificando Donald Trump en su presupuesto de defensa de $1,5 billones. Todo el mundo se ríe de su cúpula dorada. De lo que estoy hablando, y de lo que los rusos están hablando, y lo digo porque mis colegas realmente no les están prestando atención,
es lo siguiente. Ellos dependen de sus relaciones privilegiadas con los generales rusos, como ya he dicho. Pues bien, yo estoy escuchando lo que los rusos están diciendo realmente. Y lo que están diciendo en la televisión pública es que Estados Unidos se está preparando para un sistema de misiles basado en el espacio que se llamará defensa, pero que en realidad es ofensivo, lo que haría posible un primer ataque. Así que hay mucho en juego aquí que no se está debatiendo abiertamente, y esto influye directamente en los juicios que mis colegas están haciendo sobre la validez o la importancia de la renovación o prórroga del nuevo START. Bueno, yo también noté que Rusia está intensificando las cosas. Es decir, Putin no solo se ha vuelto un poco más agresivo en su retórica, sino también en sus acciones, atacando barcos, puertos y puentes, y por supuesto, intentando cortar la electricidad en toda Ucrania. Bueno, no en toda, pero sí apagando las luces en zonas importantes. Incluso lo vi en los medios británicos. Intentaron presentarlo como, los rusos están intentando humillar a Trump con estos ataques masivos durante las negociaciones. Pero creo que cualquier otra cosa habría sido interpretada por Trump como una muestra de debilidad, y ellos lo entendieron. Si los rusos detuvieran esto, quiero decir, Estados Unidos tampoco está deteniendo sus ataques contra Rusia. Así que es interesante que esto se esté intensificando, pero en realidad no recibe tanta cobertura. Sin embargo, en un contexto más amplio, ¿hasta qué punto crees que es posible ahora un reinicio de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos? Porque como ves, mientras Estados Unidos dice que quiere mejorar las relaciones con Rusia, sigue intensificando las sanciones, continúa con los esfuerzos bélicos, no solo de forma indirecta, sino también mediante la confrontación directa. También vemos a Trump yendo tras los suministros de petróleo, los ataques a Venezuela y, probablemente pronto, otro ataque a Irán. Sí, gran parte de esto está dirigido a China, pero en general, Estados Unidos bajo Trump parece estar intentando reafirmar su dominio en un nuevo formato. Así que resulta muy difícil ver cómo esto podría encajar con el objetivo más amplio de encontrar un nuevo statu quo aceptable con los rusos. Bueno, ante todo la visión general, los rusos oscilan entre el optimismo y el pesimismo, igual que tú y yo. Esa es la Rusia oficial. Así que lo que el señor Kiselyov muestra en su programa de debate de alto nivel o en su resumen de noticias de la semana, va desde lo optimista hasta lo sombrío, aunque no necesariamente siguiendo el mismo ritmo que el nuestro, sino el suyo propio. Voy a romper un poco el consenso en los medios alternativos con lo que estoy a punto de decir y está relacionado con lo que acabas de mencionar hace un momento sobre las sanciones. Existe un consenso entre mis colegas, los que son partidarios de Putin, de que los estadounidenses no pueden hacer nada para dañar económicamente a Rusia. Rusia ha soportado 16,000 sanciones, la economía va perfectamente bien, y si no va bien, es por las políticas equivocadas del Banco Central en materia política y de tipos de interés, no por ningún daño causado a los fundamentos de la economía rusa por las sanciones o por las acciones estadounidenses. Error. Una vez más, no escuchan las noticias rusas, no escuchan las opiniones rusas autorizadas o de expertos. Si lo hicieran, habrían oído lo que yo oí el domingo por la noche sobre la medida del señor Trump a Venezuela, lo que significa move on Venezuela, what it means. There was one panelist who's Hubo un panelista, todo un experto en la materia, que dijo, sí, esto indica que Estados Unidos va a alcanzar un 35% de control del comercio mundial de petróleo. La toma de control de Venezuela es un factor que contribuye a ello. Con este nivel de control sobre los precios y la producción, Estados Unidos puede causar mucho daño a nuestra economía.
Y es un argumento sólido a favor de la industrialización continua, la reindustrialización y la diversificación de nuestra economía, lo cual, por cierto, las mismas personas dicen que debe estar guiado por una política económica dirigista a nivel interno. Olvidaos, tirad por la ventana todas esas nociones capitalistas de los años 90. Necesitamos una perspectiva de inversión dirigista y planificada por el Estado en sectores clave de la economía, algo que ya está ocurriendo de facto, con la asignación de subvenciones y créditos a aquellas industrias y empresas favorecidas que no pueden ni deben estar expuestas a tipos de interés del 20%. Pero quieren institucionalizar esto para garantizar que la economía rusa se vuelva más dirigida y menos de libre mercado. Y todo se debe al daño que Estados Unidos está causando y causará a la economía rusa. Quienes dicen que Estados Unidos no tiene poder sobre Rusia están completamente equivocados. No están escuchando a los expertos rusos. Ese es un punto muy importante. Al mismo tiempo, puedo decir que oficialmente Rusia, en torno a Putin, está muy entusiasmada con las perspectivas de llegar a un acuerdo con Trump. For doing a deal with Trump. And nothing is more important. Y nada es más importante en su evaluación de su sinceridad, no como amigos, sino de facto por sus propios intereses en restablecer relaciones normales con Rusia y poner fin a las sanciones y demás. Esto es resultado de lo que vieron en Davos. Les encantó ver a los europeos completamente humillados, derribados de su pedestal. Estaban encantados, y Solovyov mostró 2 veces en su programa a nuestro primer ministro belga, Bart de Wever, diciendo que una cosa es ser felices como vasallos y otra muy distinta ser miserables como esclavos. Les encantó eso. Y esa destrucción de la UE y de la OTAN es entendida por los rusos como esencial para que Trump cumpla lo que prometió a Putin en Ankara. Bueno, mientras las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos siguen siendo, digamos poco claras, o es ambiguo hacia dónde se dirigen, creo que parte de ello también tiene que ver con la forma en que Trump suele actuar. Siempre que halaga, a veces es para ocultar la creciente presión y el daño que intenta causar. Pero si cambiamos un poco hacia el aspecto Rusia-Ucrania de las negociaciones, ¿cómo interpretas estas declaraciones recientes? Por ejemplo, Zelensky comentó que Ucrania no hará concesiones ni cederá ningún territorio. Y por supuesto, luego exigió garantías de seguridad en otros lugares, hasta el punto de que eso socavaría a Ucrania como país neutral. Así que, en otras palabras, retirar de la mesa todo lo que exigen los rusos en un momento en que la crisis de personal de Ucrania se está descontrolando, cuando sufre más en el campo de batalla, la economía está en apuros, la infraestructura, especialmente la red eléctrica, se está deteriorando y el apoyo internacional está disminuyendo, resulta muy extraño ver este tono tan absoluto e inflexible. Parece que ha retrocedido un poco, porque daba la impresión de que tenía la puerta abierta a algunos compromisos y ahora parece ir en la dirección contraria. ¿Es solo una postura? ¿Está dirigido al público interno para apaciguar a los nacionalistas? ¿Cómo lo estás evaluando? Creo que tu último comentario es exactamente lo que yo dije. Es una forma de ganar tiempo para sí mismo al no dejar que sus compatriotas sepan lo que está haciendo. Por supuesto, acordaron ceder el Donbass. Los rusos no estarían allí si eso no se hubiera pactado previamente. No habrían enviado a quienes enviaron, sus expertos militares, su jefe de inteligencia militar, para discutir cuestiones de seguridad. Bueno, ¿cuáles son esas cuestiones de seguridad? Esto quedó claro por el señor Solovyov. Las cuestiones de seguridad son las condiciones bajo las cuales los ucranianos estaban retirando todas sus tropas del Donbass. De eso trataban las reuniones. Y de la creación, creo, de una zona de amortiguamiento de unos 60 kilómetros a cada lado de la nueva frontera entre Rusia y Ucrania.
Bueno, si no hubiera habido un acuerdo sobre la retirada, 60 kilómetros los llevarían de vuelta justo al área desde la que los ucranianos habían estado lanzando todos sus misiles, drones y artillería contra Donetsk. Así que, por supuesto, no va a ser esa la frontera. Probablemente será la frontera en el río Dnieper, donde los rusos pueden permitirse tener una zona desmilitarizada de 60 kilómetros. ¿Cuál es la diferencia? Es, básicamente, el territorio que aún no han conquistado. Así que no hay duda, lo que decía Zelensky iba realmente dirigido a sus compatriotas, no a Occidente. Aunque en Occidente, la BBC, por supuesto, lo interpretó como si significara, oh, no ha aceptado nada. Tonterías. Ha aceptado todo. De lo contrario, los rusos no estarían allí. Los rusos dudaban en estar allí debido al papel tan importante que se le había otorgado a Budanov como jefe de la organización. Desde la perspectiva rusa, es un terrorista y un asesino. Como jefe de la inteligencia militar ucraniana, fue quien estuvo detrás de la ejecución exitosa de complots y del asesinato de generales rusos. Tuvieron que morderse la lengua para asistir a esas reuniones con los ucranianos y tener a Budanov como interlocutor. Y lo hicieron solo porque habían conseguido lo que les importaba, es decir, que los ucranianos se habían rendido en lo esencial. Ahora, ahí es donde estamos. Lo siento, creo que me estoy perdiendo la pregunta más general que tenías sobre las relaciones con Ucrania. ¿Podrías repetirla, por favor? Sí, bueno, en esta guerra por poderes hay que resolver muchas cosas. Ucrania está muy en el centro, pero hay que restaurar la neutralidad de Ucrania y se necesitan concesiones territoriales. Pero creo que los rusos se han dejado cierto margen para hacer concesiones. De nuevo, en cuanto a la neutralidad, siempre se pueden tener algunas garantías de seguridad limitadas, se pueden mantener ciertos vínculos allí, solo que no haya tropas ni armas occidentales en Ucrania. Lo mismo con la cuestión de las concesiones territoriales. Por supuesto, Ucrania tiene que retirarse del Donbass. Eso está grabado en piedra para los rusos, pero podrían ser capaces de hacer algunas concesiones, es decir, aceptar que no obtendrán toda la separación de Jersón si pueden conservar lo que han tomado en, ya sabes, Sumy y Kharkov. Así que, ya sabes, siempre hay margen de maniobra. Pero en lo fundamental, ¿qué tan cerca estaríamos realmente de que al menos los ucranianos y los rusos llegaran a algún acuerdo? Porque quiero decir, creo que, por simple instinto de supervivencia, continuar esta guerra ahora parece suicida. Así que supongo que me por más tiempo era simplemente, ¿existe la posibilidad de llegar realmente al acuerdo total? Sí. Creo que sí la hay, para mi sorpresa. Y puedo decir que hay personas, incluso en el programa de este general Bursinski retirado, que está muy bien conectado, diciendo que, bueno, preferiríamos una capitulación ahora mismo. Pero escucha lo que está haciendo nuestro comandante supremo y no lo criticaré. Bueno, por supuesto, él está diciendo eso. Lo está criticando indirectamente, no obstante. Creo que hay varios factores en juego aquí y no podemos perder todas las canicas. Recuerda, el pretexto de los rusos es el cambio de régimen. Y creo que pueden tener un entendimiento con Trump sobre cómo debe llevarse a cabo esto de manera democrática, no con los estadounidenses sustituyendo a Zelensky por Syrskyi, Zaluzhny o Budanov. No, creo que Trump, aunque a los estadounidenses les guste llamarlo autócrata, va a comportarse de una forma muy pro-democrática en lo que respecta al acuerdo y al cambio de régimen en Ucrania. Y si los estadounidenses y los rusos realmente están conspirando sobre cómo debe hacerse esto, puede que lo consigan. Cuando introducen la cuestión de la compra, cuando plantean la cuestión de un referéndum, que el señor Zelensky ha visto acertadamente como su vía de salida, puede marcharse con su fortuna y decir que ha cumplido con su deber hacia Ucrania si hay una votación adecuada por parte de su pueblo.
if there is a proper vote by his people. So the timing of this will be essential. We are not privy. Así que el momento de esto será esencial. But I can imagine No tenemos acceso a nada de ello, ni tenemos derecho a tenerlo. Pero puedo imaginar que hay una forma en que los rusos y los estadounidenses podrían apartar a Zelensky de la escena y lograr que sea reemplazado por algún político ucraniano que favorezca aceptar las condiciones rusas a cambio de un pago monetario sustancial que pueda ayudar a reconstruir Ucrania y no ser robado. ¿Qué es lo que podría hacer la Junta de Paz del señor Trump si tiene a las personas adecuadas al mando? Y supongo que está eligiendo a sus asistentes, como Fink, el jefe de BlackRock y del Foro Económico Mundial, para asegurarse de que la reconstrucción sea adecuada y el dinero no se desperdicie. Bueno, quería preguntar sobre el componente europeo, porque, por supuesto, se puede decir que tanto los ucranianos como los estadounidenses tienen que negociar la paz con los rusos. Los europeos, evidentemente, se han apartado del proceso diplomático, pero algunos dentro de Europa están ahora presionando para reanudar las conversaciones con Rusia después de 4 años de boicot. No veo que los europeos tengan un papel real en la resolución o participación en las conversaciones entre Ucrania y Rusia, aunque intentan involucrarse con esta coalición de los dispuestos y otros, intentos fallidos. Pero esta también es una guerra sobre la arquitectura de seguridad europea. Quiero decir, esta guerra, en gran medida, era previsible. Como sabes, muchos han dicho desde la década de 1990, cuando se tomó la decisión de cancelar la arquitectura de seguridad paneuropea y, en su lugar, optar por la expansión gradual de la OTAN. Si revisas la literatura académica, hubo muchos que plantearon la cuestión: ¿dónde exactamente se detendría la OTAN? No habría ningún punto lógico de detención antes de que llegara realmente a Ucrania. Y esto nunca funcionaría. Se entendía ampliamente que esto significaría guerra. Así que, aunque los europeos no estén hablando con Rusia y no vayan a tener ningún papel en el proceso entre Ucrania y Rusia, aún tiene que haber algún tipo de acuerdo diplomático, ¿no es así? Entre los europeos y los rusos. Bueno, hay que implicar a los europeos en un momento determinado. Cuando dije que los activos rusos congelados en Europa se entregarían al Fondo para la Paz, están controlados por los europeos, así que no se puede hacer sin el permiso del primer ministro belga y de todos los demás. Creo que los rusos, como dije, quedaron muy satisfechos al ver a los europeos desmoronarse en Davos. Y oímos algo bastante notable procedente del muy diplomático señor Lavrov, el ministro Storber Gordes. Absolutamente nunca tendremos cañones con Kaja Kallas. Nunca, nunca. Y no creo que su mandato como vicepresidenta de la Comisión Europea bajo Ursula von der Leyen fuera a durar mucho. Los europeos ahora se están devanando los sesos para decidir a quién enviar como su emisario para reabrir las conversaciones directas con Rusia. Por supuesto, el señor Macron no podía perder la oportunidad de adelantarse y presentar a Francia como el mediador. Incluso en Davos envió un mensaje secreto, un mensaje privado a Donald Trump, invitándole a asistir a la reunión del G7 organizada por París justo después de termine Davos, o en su defecto, tomar en privado con él. Y entonces Donald Trump hizo lo impensable. Publicó este mensaje haciendo que Macron pareciera un completo idiota, lo cual era su intención. Tengo entendido que los europeos están proponiendo a Stubb, el primer ministro de Finlandia, como posible candidato, como mediador, porque supuestamente tiene una buena relación tanto con Trump como algún tipo de relación con Putin. Es posible. Stubb cambió el postor to introducir sobre si los rusos deben retirarse de manera civilizada con Europa sin bando embrace la guerra. Acordar las dos bandas. He's had it both ways, so he could
be useful, although Así que podría ser útil, aunque sus comentarios sobre el Tratado de Paz que Finlandia firmó en 1944 con la Unión Soviética, poniendo fin a su participación en la coalición de Hitler y el Eje, y uniéndose a los aliados, uniéndose a Rusia a costa de importantes concesiones territoriales, fueron algo peculiares, ya que tenían un doble filo. No obstante, el señor Stubb está ahí, es elegible. Y como los europeos suelen pensar que, dado que Finlandia es vecina de Rusia, todo finlandés necesariamente sabe ruso a la perfección, lo cual es un gran error, aún así lo están proponiendo. Alguien dará un paso al frente. Pero lo que yo veo es un cambio de régimen en Europa. Si Kaja Kallas es destituida, se llevará a su jefa con ella. No sé si te ha llegado, pero aquí en Bruselas circulan rumores de que está denunciando a Ursula von der Leyen como una dictadora. Sí, una dictadora, alguien con quien no se puede trabajar. Así que creo que cuando se vaya se irá atando, llevad a Úrsula conmigo, y eso ocurrirá. And that will happen. Bueno, esto es, sí, eso fue político. De hecho, informaron de que Kallas había llamado dictadora a von der Leyen, señalando la fractura entre ellas. Pero también se ven las tensiones entre los alemanes y la UE. Se ve la tensión entre los franceses y los alemanes. Hay mucho de eso ocurriendo. Y el hecho es que no solo los rusos no ven sentido en hablar con Kallas, sino que los estadounidenses tampoco están muy entusiasmados con ella. Marco Rubio, creo, la ha humillado más de una vez. Pero esto se está volviendo algo común ahora. Es decir, Trump en Davos humilló a los europeos y Mark Rutte respondió celebrándolo como el mayor líder que existía. Hizo que Zelensky subiera al escenario y pronunciara un discurso en el que simplemente criticaba a los europeos por ser débiles e incapaces de hacer nada. Y fue recibido con una ovación de pie, solo por los europeos, que le aplaudían por reprenderles. Quiero decir, hay algo muy triste ocurriendo en Europa. Y como europeo, esto es, sí, no puedes evitar pensar que esto no va a durar. Todo esto está ocurriendo, todos estos puntos de fractura, y ahora hay una brecha más profunda entre el público y los líderes políticos. Creo que estamos viendo gestarse una crisis de legitimidad. No se trata solo de políticos impopulares, son políticos que han sobrepasado sus mandatos, han mentido en exceso y están llevando a sus respectivos países por un camino muy oscuro. Así que en algún momento, los europeos también tendrán que cambiar de rumbo. Podrías pensar que el final de esta guerra sería una oportunidad, pero parecen resistirse con tanta fuerza. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? No, ahora tenemos una avalancha de noticias que nos llegan cada día. Cuando pienso en lo que llamo 2025, mi volumen 3, es el año de Trump, sin lugar a dudas. Y aquí está el barómetro de la resolución de tantos asuntos globales, algunos de los cuales él mismo provoca. En este momento los rusos oficiales, me refiero al Kremlin y a su portavoz Kiselyov, son muy optimistas respecto a la resolución y los acuerdos alcanzados, tanto sobre la guerra en Ucrania como sobre la normalización de las relaciones con los estadounidenses. Al mismo tiempo, el señor Solovyov, en su programa, señala que Estados Unidos es un competidor muy peligroso y que es capaz de, y de hecho lo hará, causar graves daños a la economía rusa, tal como estaba configurada en los años 90, como un gran exportador de materias primas. Así que el argumento a favor de grandes cambios económicos y financieros en Rusia se plantea a la luz de un futuro mundo dominado por Trump. Bueno, aún así, creo que el enfoque ruso hacia Trump está cambiando. Los europeos parecen convencidos de que si simplemente se inclinan ante Trump y hacen lo que se les dice, de algún modo se verán librados. Como vimos en Davos, los canadienses parecen rechazar esto ahora, diciendo que solo envalentonará a Trump. Me parece que la posición rusa también ha estado cambiando. De nuevo, un poco como la de los europeos, simplemente intentando contentar a Trump.
Al menos, en el peor de los casos, eso podría dirigir su atención hacia los europeos, en lugar de su principal objetivo de desvincular a alguien de estos antiguos acuerdos de seguridad. Sin embargo, creo que, sí, Putin declaró recientemente que cualquier contención o confianza solo sería interpretada como un signo de debilidad. Así que no creo que vayan a... Me parece al menos que algunos de sus lazos con Trump no van a ser tan europeos, digámoslo así, como lo fueron en el pasado. Ambos vimos el discurso de Putin en Valdai, ¿fue en octubre o en noviembre? Creo que probablemente no veremos un discurso similar de su parte la próxima vez. Al menos esa es mi expectativa, después de que una vez más los rusos hayan aprendido un poco sobre cómo tratar con Trump. La destrucción de la autoconfianza de Europa, en Irlanda, creo, y su nueva comprensión de los peligros de depender del señor Trump en Estados Unidos. A eso hay que añadir las opiniones que Borrell expresó en su discurso ante el Parlamento Europeo hace un día, en el que dijo que sin el paraguas y el apoyo estadounidenses, Europa está completamente indefensa y lo estará durante muchos años. Creo que todo esto empuja a cualquiera que ocupe posiciones de liderazgo en Europa a afrontar la realidad y la necesidad de sentarse con los rusos y diseñar una nueva arquitectura de seguridad que ponga fin a la amenaza de un estallido bélico. Así que muchas cosas van a cambiar. No solo el nombre del jefe de partido de este o aquel grupo en un gobierno de coalición en cualquiera de los países europeos, sino un camaging stem avskor y urtebrenzing campaign in cords tomo privalis gurdais mediante el acuerdo con los rusos y zizing and fasting is more. Eso sería un avance. Y de nuevo, ojalá hubiéramos tenido este tipo de pensamiento en los años 90, cuando empezamos a encaminarnos hacia este desastre. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo. Placer.